Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David y es un gusto volveros a ver el día de hoy. Y bueno, hoy les traigo una partida entre Rudolf Teschner y Michael Tal. Rudolf Teschner es un gran maestro alemán. Llegó a ser un gran maestro alemán muy fuerte. Y Michael Tal, pues todos conocemos al ex campeón mundial, ¿no? Su nombre lo precede el mago de Riga, gran maestro letón. Tuvo un año estratosférico que logró el campeonato mundial derrotando a Mikhail Botvinnik, y el año posterior Mikhail Botvinnik recuperó el título mundial. Y bueno, esta partida se me hace muy interesante, ya que no es la típica partida de Mikhail Tal, donde hace sacrificios violentos para ganar la partida rápidamente, sino que es un juego un poco más estratégico y posicional. Una parte de Mikhail Tal que muchas veces no consideran. Mikhail Tal también fue un jugador muy posicional. Sus sacrificios posicionales también lo preceden. Es un jugador con una imaginación extrema. Y bueno, siempre se ha recordado por esto. Bueno, empezamos la partida. 4 por parte de Rudolf Teschner y C5 por parte de Mihail Tal. Caballo F3, desarrollando una pieza. Caballo C6. Mihail Tal no hubiera en esta posición D6 es la variante clásica, pero Mihail Tal juega mejor caballo C6. D4 jugando al centro, y aquí es necesario cambiar peón por, ya que D5 es un poco molesta. C por D4, caballo por D4, caballo F6 desarrollando una pieza y atacando el peón D4, caballo C3 desarrollando una pieza y reforzando el peón D4, y aquí Mijail Tal juega D6 abriendo la diagonal del alfil desde 8 y entrando a la variante clásica de la defensa siciliana, ¿no? Aquí Teschner juega G3, que es una variante parecida a la variante Zagreb, donde el alfil va a ir a G2 y va a tratar de las piezas blancas de presionar sobre la gran diagonal blanca. No es una variante interesante contra muchas sicilianas. Y bueno, aquí Mijail Tal juega G6, haciendo lo mismo. Va a desarrollar el alfil vía G7 y va a presionar sobre la gran diagonal buscando la máxima actividad del alfil, que se va a desarrollar vía G7, que es la jugada que proyecta esto. Aquí vamos a omitir esta jugada. La computadora dice que alfil B5 es buena, pero alfil C8, peón por, B por, y el alfil se retira y las piezas negras tienen un centro fuerte, ¿no? Es innecesario. Aquí Rudolf Teschner juega alfil G2. Sin embargo, era más exacto caballo de D a E2, ya que evita el cambio de D4, ¿no? Aquí esta jugada es una ligera sutileza, ya que si las negras cambiaran, caballo por, entonces dama por, y alfil G7, y la dama va a estar mal colocada en D4, ¿no? Entonces era preferible mejor ahí en esa posición, perdón, caballo de D a E2 para evitar este cambio, ¿no? Seguir presionando, seguir presionando en el centro. Alfil G2, que es una jugada más, cierta imprecisión posicional. Y aquí Mijail Tal cambia en D4, dama por D4, alfil G7, desarrollando la pieza y atacando por vía rayos X la dama. Como ya dijimos, la dama en D4 está mal desarrollada porque está siendo atacada vía rayos X por el alfil de G7. Ya esto es una debilidad posicional muy ligera, pero es importante recalcar. Entonces, las blancas se rocaron, las negras hicieron lo mismo, y aquí deben de perder un tiempo las blancas en quitar esta dama que está atacada, dama de 3. Aquí era preferible dama A4, ¿no? Más sin embargo, dama de 3 sigue centralizando la dama. Y bueno, aquí les voy a despedir, por favor que pausen un poco el video y que traten de buscar una jugada, ¿no?
¿Qué jugada harían ustedes? Ok, ya cambiaron el video. Y bueno, la jugada, como ya pusieron en el video, la jugada aquí es alfil E6, ¿no? Alfil E6 es una jugada un poco extraña, ya que el peón de E7 está bloqueado y está retrasado y no podrán avanzar. En cierto momento puede ser una debilidad, más sin embargo alfil E6 trata de cierta manera controlar la casilla de 5, ¿no? Es muy importante no jugar o desarrollar por las piezas, ya que bueno, tratar de controlar las casillas son más importantes que las piezas. Y bueno, las blancas jugaron caballo de 5, lamentablemente ya vieron mi jugada. Y aquí las negras juegan torre C8. Torre C8 controla la columna C, que es muy importante en las sicilianas controlar esta columna. Y bueno, aquí si las blancas cambian, alfil por, ¿no? Caballo por, alfil por, es un sentido posicional que deja bien a las piezas negras y no conviene cambiar este caballo potente que está y bueno, cambiar en caballo por D5 por D5 pues deja las piezas blancas muy bien, consolidándolos, ¿no? Y pues bueno, cambiar sería cualquiera de las piezas sería un sinsentido posicional. Entonces mi tal juega torre C8, desarrollando una pieza y controlando la columna C. Y pues bueno, las negras, perdón, las blancas juegan C3. Con esto intentan las blancas equilibrar la presión del alfil de G7 y esperan que las negras comieran el caballo que está en el centro, como ya hemos dicho. Más tarde o más temprano, estas piezas centralizadas llegan a atacar a los nervios, tras de lo cual conservarían la presión sobre la columna E, las piezas blancas, y por esto las negras han de actuar enérgicamente. Aquí las negras juegan una jugada un poco difícil de ver, torre 8, ya que torre 8 proyecta desarrollar la dama, ¿no? Y llevarla a nuevos horizontes. Bueno, aquí las piezas las piezas blancas juegan alfil e3. Alfil e3 es una jugada un poco mala, aunque apuntarle al peón de a7 proyecta caballo g4 en algún momento, aunque hubiera sido más enérgico jugar alfil g5. Alfil g5 es un poquito superior a alfil e3. Aquí les dejo por favor que traten de pausen un poquito más el video y traten de jugar, ¿no? Ok, ya lo pausaron. Y bueno, la jugada aquí es de que jugó Mijail Tal fue Dama 5. Como ya había dicho, la clave era de Torre 8 era jugar Dama 5, ya que no tiene otras casillas importantes. Las piezas, como ya el peón de A7 está defendido, ahora ya se amenaza caballo G4, ¿no? Cambiando este alfil y quitando la pareja de alfiles. Entonces blancas juegan H3 para evitar caballo G4 y después jugar B4. Eh, bueno, quizás aquí en esta posición jugar B4 y dama 4, perdón, si de B4, dama 4. Y las blancas habrían debilitado demasiado su flanco de dama, ¿no? Este peón es un peón débil. No tienen rupturas en un flanco de dama y dejan las rupturas para las piezas negras, ¿no? Después probablemente seguiría, tal hubiera considerado que después de quizás, en este caso A4, jugaría entonces alfil por D5, peón por D5 y A6, ¿no? Estos son comentarios de Mijail Tal. Y después quizás de B5 regresar quizás la dama de 8 y la posición está no está mal para las piezas negras. Hay mucha defensa, aunque las blancas están ligeramente mejor.
debido a este avance, ¿no? Y quizás tienen más perspectivas de ruptura, aunque el peón de C siempre va a ser una debilidad, ¿no? Porque está siendo apuntado por viaje 7 y la torre está muy activa en la columna C. Así que es peligroso. Aunque, bueno, quizás fue un poco mejor que lo que jugó H3. ¿Ok? Es su turno y por favor traten, por favor pausen el video ahora mismo y traten de encontrar la mejor jugada o lo que jugarían ustedes en esta posición. ¿Ok? Ok, ¿ya lo pausaron? De acuerdo. Esta jugada es una jugada un poco difícil de ver. Sin embargo, las negras jugaron Dama A4. Dama A4 es la jugada posicional que no es fácil de ver, ya que las negras refuerzan la presión sobre el peón E4 y preparan el avance B5, B4. Un tipo de ataque de minorías en algún momento y dejar al peón de C muy débil, ¿no? Y darle la mayor actividad al alfil de G7. Si se fijan, toda la partida ha estado en función de este alfil de G7, ¿no? Darle la mayor actividad. Ok, después las negras aquí jugaron torre de F a E1 y las blancas realizaron su avance B5. Y aquí las negras juegan alfil G5 muy tarde. Alfil G5 ya es una pérdida de tiempo. Las blancas podrían haber neutralizado la presión de G7 cambiando en F6, alfil por F6 y alfil D4. Pero las blancas no quieren contentarse con el juego de igualdad, ya que quieren forzar a las negras el cambio de caballos para después presionar en la columna, presionar con E7, ¿no? Querían presionar este peón a toda costa, ¿no? Sin embargo, era mejor o era preferible. Pero subestiman la potencia del alfil de G7 y lo pagarán caro. Entonces, caballo por D5, perdón. Entonces, ya cuando juegan alfil G5, las piezas negras juegan caballo por D5, E por D5 y alfil F5. Presión, ganando un tiempo sobre la dama, y ahora el peón D7 está defendido por un pequeño detalle táctico que es alfil F5. Después de dama D2, pues por favor pausen el video y traten de encontrar la mejor jugada en esta posición. Ok, ¿ya la encontraron? Pues la jugada es B4. B4 ataca la punta de la cadena, que es el peón de C3. Este peón está muy atacado. Y pues bueno, las piezas blancas juegan C4. Si C por B4, torre C2, ¿no? Con abrumadora ventaja de las piezas negras. Siempre colocar una torre en séptima donde está la cadena de peones va a ser ventaja casi siempre decisiva. Entonces C4. Y bueno, aquí por favor, les dejo que pausen y encuentren la mejor jugada. Ok, ya pausaron. La jugada es dama C2. Dama C2, después del cambio de dama, la debilidad del flanco de dama se acentúa más. Las piezas y aparte el peón de B2 es una clara debilidad. El peón de C4 está volando. Y el cambio de dama solamente favorece a las piezas negras. Aquí dama por C2 es única. Aunque cabe recalcar que si torre por E2, tratando de presionar un poco, entonces dama por D2, torre por E8, jaque, torre por E8, alfil por D2, alfil por B2, ay disculpen, alfil por B2, torre 1, torre por E1, alfil por E1 y alfil C3. Las blancas están perdidas en esta posición, ya que este alfil va a ser cambiado. Y si alfil acá, si rey F1, alfil E3 y cae el peón de C4, ¿no?
Si cambian, pues este peón en el que resulta en C3 va a ganar la partida sin ningún remedio, ¿no? Entonces, dama por C2 única, ya que torre por E7 pierde, y alfil por C2. Eh, perdón. Es un buen momento para comparar actividad de los alfiles. Chequemos el alfil de G7 es un monstruo que ataca al peón de B2. El alfil de C2 realiza una actividad de bloqueo en las torres. Las torres no pueden coordinarse debido a este alfil de C2. La torre de C8 también es muy activa. Este peón caerá en algún momento. Y aunque el peón de E7 es una debilidad por parte de las negras, no es tan fácil contrarrestar las otras actividades y las otras amenazas que son más peligrosas por parte de las piezas negras. Ok, aquí las blancas juegan torre de AC1 y las blancas resistían un poco más con torre por E7, torre por E7, alfil por E7, alfil por B2 y torre E1, torre 8. En nuestro buen libro comenta que con la siguiente jugada el negro queda un poco mejor con alfil E5 y C5 por parte de las blancas, ¿no? Después de esta jugada del blanco la respuesta que está ganando es torre 2. Perdón, ahí. Torre 2, alfil de 4, torre por C2 y torre por E7 con ligera ventaja negra, pero no tan decisiva como pasó en la partida. Bueno, este es un poco mejor a lo que sucedió en la partida. Torre de A aquí entonces, después de alfil por C2, jugaron torre de A C1 y alfil D3. Alfil D3 ya eliminando el peón de C4 y el peón de B2 ya está cayendo. Aquí las negras jugaron torre 3 para tratar de recuperar material. Aunque otra posibilidad hubiera sido B3, alfil B2, torre de C a D1, alfil C2, torre D2, alfil C3, ganando las negras, ¿no? Torre por C2, alfil por C2 y no tiene sentido. También otra posibilidad era en esta posición torre por E7, pero torre por E7, alfil por E7, alfil por B2, torre de F a D1 y si aquí torre 1, pues alfil E5, ¿no? Y este alfil está muy bien centralizado. Si C5, pues torre por C5, F4, alfil C3, alfil D6, alfil por D6, alfil por E1, alfil por C5, alfil por G3, alfil por alfil por A7, alfil por F4, con ventaja del negro. Este peón está pasado, pero es difícil de centralizar los islotes. Este peón de A2 es muy débil, va a caer. Y bueno, regularmente la estrategia en este final sería centralizar el rey y hacer que el peón de E5 caiga o generar debilidades en el peón de A2. Dos debilidades es peor o es más difícil de manejar contra una. En dado caso, volvamos a la posición. Entonces, de torre por E7, torre por E7, alfil por E7, alfil por B2, torre D1. En dado caso de que las negras jugaran alfil por C4, alfil por D6, A5, torre D2, alfil C3, torre C2, torre 8. Y según los análisis de Fritz, aquí las negras están mejor, ¿no? Pero bueno, volvamos a la posición. Después de torre E3, aquí por favor pausen el video y traten de buscar la mejor jugada, ¿no? Ok, ya puso en el video, ya lo encontraron. Entonces la jugada es alfil por B2. Esto ya es táctica sobre el final de la partida. Y torre por D3,
alfil por C1, alfil por C1 y torre por C4, ¿no? Aunque las piezas blancas tienen dos piezas menores por la torre, en dados casos es casi en la mayoría siempre superior. Las piezas blancas estructuralmente están mejor y no deben de temer a esto, y especialmente por el peón de estos peones en flanco de dama que probablemente uno corone. Entonces alfil de 2 y torre B8 defendiendo este peón y proyectando en algún momento A5, alfil E3, otra pérdida de tiempo, y A5, ¿no? Está claro la estrategia de las piezas negras, ¿no? Cambiar alguno de estos peones y crear un peón pasado. Las blancas siguen sin conseguir activar sus alfiles, mientras las negras apuntan a un nuevo triunfo posicional y promueven un peón libre en la dama. Entonces, torre de 2, A4. Y el negro piensa B3. Alfil F1, torre C1, clavando este alfil. La primera fila ya está dominada. ¿Recuerdan los conceptos de Nimzovich? Entonces, torre B2, torre A1, atacando a este peón de A2 que está débil. Entonces, Rg2 y A3. Ya están atacando a la torre. Entonces, torre C2. La ocupación de la columna abierta no tiene trascendencia y es mucho más peligroso el peón libre. Y por fin B3, el triunfo posicional. A por B3, A2. Fuerte jugada. No era necesario jugar torre por B2. A2 es un poco más fuerte. Es una jugada de despeje. Y aquí las negras juegan alfil E2. Perdón, las blancas juegan alfil E2 y torre G por torre G1, jaque. Rey por G1 y dama corona. La actividad de los alfiles desempeña un papel muy importante en esta partida, pero además otros motivos posicionales que conjugaron armónicamente las columnas abiertas y el peón libre para lograr la victoria. Aquí Rudolf Teschner abandonó. Y bueno, esta es una impresionante partida, muy didáctica. La jugada posicional dama 4 fue sin duda la jugada que fue difícil de ver y la más importante, según mi humilde opinión, en la partida. Y bueno, ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse, denle un me gusta y nos vemos en las siguientes entregas. Gracias.